Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Invito que abra la Biblia en el libro de Números, capítulo 12. Y vamos a tocar un tema que lleva por título Haciendo las cosas alocadamente. El tema de esta mañana, vuelvo y repito, lleva por título Haciendo las cosas alocadamente. ¿Será que en algún momento de nuestra vida se ha realizado por parte nuestra alguna situación en nuestra vida que lo hayamos hecho alocadamente? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina ante esta pregunta? Momentos que en su momento creíamos hacer lo correcto, pero que lamentablemente no fue ni correcto, ni bueno, ni sano lo que hicimos. Creo que en algún momento de nuestra vida, más de alguno de nosotros ha tenido alguna dificultad por actuar, por reaccionar alocadamente. Hay temas que uno como predicador o pastor de alguna iglesia son a veces difíciles de tocar, mas no difíciles de explicar. ¿Por qué, hermanos? Porque hay temas muy serios y quiero decir algo, ¿verdad? Todos los temas que la Biblia toca para relación y crecimiento espiritual de nuestra vida son serios. No hay ninguno que sea de broma, no hay ninguno que sea un cuento, no hay ninguno que sea una ilusión o alguna fábula. Todos los temas que van aplicados para enseñanza e instrucción de la iglesia desde un punto de vista bíblico son serios. Pero para algunos pastores, tal vez incluyendo su servidor en algún momento, tocar un tema, pues es difícil porque son temas muy recios, son temas muy firmes, son temas muy directos para la vida congregacional de los hijos de Dios, pero que sin embargo tienen que darse con todo amor, con toda compasión y con todo aprecio para que los hijos de Dios sean enteramente perfeccionados y santificados. Amén. Muy bien, este tema que lleva por título, y lo digo por tercera vez, actuando o reaccionando alocadamente, la intención es que la iglesia del Nazareno de esta colonia de La Garza aprenda, y con esto no quiero decir que no sepa, no, sí sabe, aprenda o perfeccione su manera de relacionarse con los hijos de Dios. Su pastor es un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, y en esta reunión de santos todos somos hijos de Dios. Hablemos de algo delicado hoy en muchas iglesias. Hablemos de la boca. ¿De quién vamos a hablar esta mañana? De la boca. Y vamos a ser calibrados en el nombre de Jesús de un tema muy especial. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 12, del versículo 1 al versículo 16. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dice el versículo número 1 del capítulo número 12 del libro de Números. Dice la palabra de Dios que María y Aarón habían hablado ¿contra quién? Contra Moisés. ¿En algún momento de su vida usted se ha visto tentado en hablar en contra de alguien? ¿Quiere que le diga yo algo? Recuerde que siempre me gusta ponerme de ejemplo. Yo sí me he visto tentado de hablar en contra de alguien, en muchas ocasiones. ¿Y sabe cuándo me he visto tentado en hablar en contra de alguien? Mayormente cuando alguien ha hablado algo en contra mía. A veces lo escuchamos de primera persona, que alguien dijo algo de nosotros.
Y a veces lo escuchamos por terceras personas, y eso es lo más peligroso, cuando escuchamos por terceras personas algo que supuestamente se dijo sobre nosotros. Pero cuando alguien ha hablado de nosotros, sea que esté comprobado o que esté en su posición, siempre en la mayoría de los casos el hombre o la mujer que está siendo parte de una difamación, de una calumnia, de un chisme o de una murmuración, pues se siente más que incomodado. Con aquellas excepciones donde el Espíritu Santo de Dios tiene muy en control nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y en más de una vez, más de algún hijo de Dios, lo que se dijo sobre él o lo que se supone dijeron sobre él, lo deja pasar como por desapercibido. ¿Le ha pasado a usted? En muchas ocasiones he dejado pasar por desapercibido más de una ocasión. Pero mayormente cuando me siento vulnerado emocional o físicamente hablando, ahí sí me encuentro como un poquito incómodo, un poquito irritado de poder contestar o de actuar de la misma manera que tal vez alguien está actuando en mi contra. Vuelvo a la pregunta. ¿En algún momento de su vida usted se ha visto tentado en hablar en contra de alguien? Usted tiene una respuesta y yo también. Quiero decirle algo, y vamos a hablar hoy de la lengua, y vamos a hablar hoy precisamente de la murmuración que pudiera evitar o que pudiera vivir el cuerpo de Cristo. Quiero decirle algo, hay murmuraciones que son ciertas. Ah, caray, pastor, hay murmuraciones que son ciertas, o sea, hay cosas que la gente dice de mí que son ciertas, sí, y usted lo sabe. Pero también hay cosas que la gente puede decir de mí o puede decir de usted y que son falsas. Cuando una murmuración es falsa, se convierte ¿en qué? En calumnia. Cuando una murmuración es cierta, se convierte ¿en qué? Y la gente lo dice y lo sigue diciendo y lo sigue diciendo y lo sigue compartiendo. Cuando una murmuración es cierta, se convierte ¿en qué? Se convierte en chisme. ¿Estamos acá? Hoy vamos a descubrir a la luz de las Escrituras que todo lo que alguien pueda atentar en contra de la vida de otro hijo de Dios, y por qué no decirlo, de cualquier otro mortal, todo lo que se diga, siempre y cuando lleve una actitud maliciosa del corazón del que lo cuenta, tarde que temprano, escúcheme usted muy bien, amada iglesia, tarde que temprano Dios lo va a llamar a cuentas. Yo puedo pararme aquí en el altar en esta mañana, hablarle de la palabra de Dios, visitarle a su casa, tener una apariencia de piedad, y me pongo de ejemplo, tener una apariencia de piedad y a su espalda poder hablar de usted. ¿Está usted de acuerdo? Aún siendo pastor de la iglesia, yo puedo tener una actitud de murmuración convertida en calumnia o convertida en chisme, y aún yo estando frente de usted y estando en la casa de Dios, pudiera yo tener una actitud de ¿qué? De que a sus espaldas yo hable, murmure, calumnie o chismee sobre su vida. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cree que es una actitud sana de un siervo de Dios hacer lo que le acabo de decir? La respuesta es no, porque aún pudiendo hablar, no debo hablar. Ahora vamos a voltear el canal o lo vamos a cambiar al canal siguiente. Usted puede venir a la casa de Dios, cantar conmigo, orar conmigo, alabar a Dios conmigo, escuchar la palabra de Dios conmigo, o servir dentro de la iglesia, o simplemente estar sentado en la banca, y usted pudiera estar hablando de mí. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cree usted que es lo correcto ante los ojos de Dios? No es correcto. Ni de mi parte hacia la suya, ni de la suya hacia la mía. Ojo,
No vaya usted a pensar que este tema lo estoy tratando de dar aquí en el altar para limar alguna aspereza con alguien en la iglesia. Hasta el día de hoy, yo, y espero que sea en base a mi conciencia, creo tener ninguna diferencia con nadie en esta casa de oración. De tal manera que no vaya usted a pensar que esta palabra, ay, el pastor la está dando, saber qué pedrada está aventando y para quién. No, hermanos, el altar y la palabra nunca es para aventar pedradas, mucho menos públicamente. Si hubiese algo, yo estaría en su casa o usted estaría en la oficina, en la casa pastoral, arreglando una diferencia conmigo, de usted hacia mí o de mí hacia usted. Pero no es así, no lo vaya usted a malinterpretar. Solamente quiero enseñar a la iglesia que en los caminos del Señor y en la vida cristiana, en la vida y en la boca del creyente, no debe de haber ni chismes, ni calumnias, ni difamaciones, ni murmuraciones, porque tarde que temprano Dios dará a cuenta y recompensa de quien lo esté haciendo. Es una enseñanza, es una instrucción. Dice Números capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Punto número 1. Si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, no hablemos nada contra nadie. Nadie dijo amén. Amén. El amén no es para quedar bien con el pastor, el amén es para decir así sea. Amén. Punto número 1. Nadie hable nada contra nadie. Si lo que usted va a decir de la vida de algún hermano edifica, enaltece y glorifica lo que Dios está haciendo en la vida de ese hombre, dígalo y cuéntelo a todo el mundo. Podemos hablar de alguien, Podemos hablar de alguien y ese algo podemos decir, fíjate que el hermano fulano de tal es un hombre, es una mujer de gran bendición, sirve de todo corazón en la iglesia. Vieras qué bendición de vida en la vida de ese hombre. Eso es algo bueno. Pero no podemos pararnos en la brecha de la vida cristiana y aún teniendo detalles los hijos de Dios, ojo, y aún teniendo detalles los hijos de Dios, a sus espaldas decir cosas que a veces no nos consta como hombres y como mujeres de Dios. Dice la palabra de Dios que María y Aarón hablaron ¿contra quién? Contra Moisés. Iglesia, tenga mucho cuidado o tengamos mucho cuidado de hablar de hombres y mujeres que le pertenecen a Dios en todo sentido. Es peligroso y no se debe de hacer. Dice la Biblia, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Dice la Biblia, y lo oyó Jehová. ¿Sabe por qué María y Aarón estaban murmurando contra Moisés? Por celo y por envidia. De saber y de ver la manera en que Moisés hablaba con Dios. Nosotros en la casa de Dios podemos tener gente muy talentosa y lo tenemos. Podemos tener gente muy capacitada y la tenemos. Podemos tener entre nosotros gente muy carismática y gracias a Dios que lo tenemos. Podemos tener gente muy agradable dentro de la casa de Dios con su servicio y con sus relaciones. Gracias a Dios que lo tengamos. Lo que no es bueno es envidiar y celar la vida de algún hermano dentro y fuera de la casa del Señor, porque Él es más usado y tiene más sabiduría y tiene más presencia de parte de Dios que la que yo puedo tener en este momento. Lo que provocó que María y Aarón murmuraran en contra de Moisés fue nada más y nada menos que celo y envidia, porque Moisés miraba cara a cara a Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 2 de Números 12, que lo que había dicho María y Aarón, ¿qué dice la Biblia? Y a mí me llama mucho la atención esto.
Dice la palabra de Dios, y lo oyó Jehová. Dígale al hermano que está al lado, por favor, lo que tú hablas en privado, en público, en secreto, antes de yo oírlo, Dios ya lo sabe. ¿Será que Dios sabe lo que usted ha dicho de mí? Y voy a personalizar este punto de la predicación en mi persona. ¿Será que Dios sabe lo que usted ha dicho de mí? Sí lo sabe. ¿Será que Dios sabe lo que yo pude haber dicho de usted? Sí lo sabe. Ay, nanita, y esto a mí me pone nervioso. Porque si Dios sabe todo lo que yo he dicho de usted, y todo lo que yo he dicho de usted es bueno, ay, Señor, el que nada debe, ¿qué dice la gente? Nada teme. Pero si Dios sabe que lo que he dicho de usted ni es bueno, ni le edifica, ni arregla mi corazón para tener una buena relación con usted, entonces yo hoy, ante la presencia de Dios, yo tengo ¿qué? Un problema. ¿Sabe qué hace la gente que calumnia, murmura, mitotea, chismea, señala, critica, derrumba la vida de algún testimonio de algún hermano? Y esto, quiero decirle algo, esto no solamente se da dentro de la iglesia, se da en el trabajo, se da en la familia y en las relaciones donde uno esté. ¿Sabe qué es la actitud del que murmura, calumnia, chismea y critica? Que lo va diciendo, y ¿sabe qué pasa en la mente del hombre y de la mujer que hace eso? Piensa que jamás será descubierto. Pero oh sorpresa, Números capítulo 12, versículo 2 dice que lo que dijo Moisés y lo que dijo María, y lo que dijo Aarón en contra de Moisés, lo oyó Jehová. Segundo consejo en este tema para la amada iglesia y para mí como su servidor: si todo lo que vamos a decir bendice la presencia de Dios y bendice la vida de los demás, sigamos diciéndolo. Pero si lo que decimos o pensamos decir o opinar o comunicar o murmurar o chismear sobre alguien, por lógica no bendice a nadie, dicen por aquí, no es un versículo, en bocas cerradas no entran moscas. Ok, dice la palabra, y lo oyó Jehová. Versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Me llama la atención que la Biblia diga de Moisés un hombre ¿qué? Manso. Pero ¿sabe lo que hacemos? Algunas veces nosotros, cuando alguien viene y nos dice algo, ¿sabe qué hacemos? Y lo voy a personalizar, esto no va para usted, Dios me libre. ¿Sabe qué es lo que hacemos algunos de nosotros cuando alguien dice algo o alguien nos dice algo que alguien dijo y no nos agradó? No actuamos como mansos. Y esto va para mí, no va para usted. Actuamos como mensos. A mí me la hacen. ¿Qué más dice? Ahora resulta que no se lo saben. A mí me la hacen. Otra vez, más fuerte, pues, el coro, diría Luis Miguel, que se escucha el coro. A mí me la hacen. Eso, y a mí me la pagan. Pastor, porque yo seré manso. Ahora no se lo saben. Porque yo seré manso. Pero no menso. Y va que nos enganchamos con algunas personas que lo único que trajeron a nuestra vida y a nuestro corazón fue veneno, y a algunos le queremos contestar de la misma manera. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando actuamos así? No como mansos, sino como ya sabe cómo. ¿Sabe qué pasa? Nuestro corazón comienza a perder la paz de Dios.
Qué bueno que Dios reconozca en la vida de Moisés un hombre manso como ninguno otro en la tierra. Quiero decirle algo, y tercera enseñanza: en medio de la crítica, en medio del chisme, en medio de la murmuración, actúe como un hombre manso y Dios le va a responder y a proteger de manera sorprendente de todo lo malo que la gente puede inventar sobre su vida. Y ahorita se lo compruebo. Dice la palabra de Dios, luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y dice la Biblia, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Mire lo que sucedió: y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Cuando alguien murmura en contra de un hijo de Dios, Dios tarde que temprano saldrá al quite de ese hijo o de esa hija de Dios. ¿Para qué? Para protegerlo. Dice la palabra de Dios que mandó a traer ¿a quién? A Moisés, a María, a Aarón, afuera del tabernáculo. Y dice la palabra de Dios que la presencia de Dios se puso en la puerta. Tremendo. La gente que murmura y calumnia y chismea en contra de algún hijo de Dios, lo único que no sabe en su mente y en su corazón es que Dios tarde que temprano hará acto de presencia para arreglar esa situación que no bendice y que no conviene en la vida de nadie. Dice la palabra de Dios, hermanos, que mandó a traer a María, a Aarón, y dice la palabra, versículo 6, y les dijo: oíd ahora mis palabras. Dígale al hermano que está a su lado en esta tarde, dígale por favor, lo único que debes de escuchar en esta vida es la palabra de Dios. Cancela el chisme, cancela la murmuración, cancela la calumnia, cierra tus oídos al mitote, escucha la voz de Dios, y la paz y la bendición de Dios serán tuyas por siempre. Pareciera ser que en la historia de Moisés, a través de la murmuración de María y de Aarón en contra de este hombre de Dios manso, el único sobre la tierra, Dios tuvo un tiempo de darles el chance de decir: bueno, estos están hablando, denle duro, denle como piñata vieja, suénenle. Pero al ratito me van a tener que escuchar a mí. Y dice la palabra de Dios, y les dijo: oíd ahora mis palabras. ¿A quién se lo está diciendo, hermanos? A María y Aarón. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Ya se dio usted cuenta lo que María y Aarón había provocado por andar murmurando en contra de Moisés? Miren, si Moisés ante la presencia de Dios estaba aquí, con esa murmuración, en ese diálogo del versículo 6 y el versículo 7, Dios, ¿qué le está diciendo a María y Aarón? ¿Sabes qué? Si él estaba aquí, ahora lo voy a tener ¿en dónde? Acá. Por eso cuando la gente murmura como usted, no se preocupe, no se irrite, no se enganche, no responda igual con ellos de la misma manera. Póngame atención. Porque el que se engancha en una murmuración, en un chisme, en una calumnia, en una difamación, será igual que perdedor de aquel que lo está diciendo. O sea, si usted me dice en esta mañana: pastor, ante el chisme, la calumnia, la murmuración, la difamación, me quedo exento y que Dios arregle la cosa, hágalo en el nombre poderoso de Jesús. Que tarde que temprano Dios llamará a esa gente: hey, ha llegado el momento de que tú me escuches, porque del que estás hablando, puedo imaginar, ¿verdad? A mí me pertenece, es mi hijo.
y yo con él o con ella hago lo que yo deseo. Tenemos un Dios que protege, hermanos. Tenemos un Dios que mete las manos. Tenemos un Dios que defiende a sus hijos. Dice la palabra de Dios, versículo 8, para que más le duela, ¿verdad?, a María y Aarón. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces, aquí viene la sanción, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Jehová? Y se fue. Pastor Carlos, Dios se puede enojar, Dios se puede airar contra algún creyente, contra algún vecino, contra algún amigo, contra algún hermano, contra algún familiar que esté hablando calumnias, difamaciones y chismes en contra de mi vida. Quiero decirte que sí puede suceder hasta el día de hoy. Y no solamente se puede apartar de ellos en presencia, sino que se puede enojar en contra de la persona que te esté señalando, te esté criticando. Dile al hermano que está a tu lado: de tus palabras recibirás recompensa o recibirás castigo, tarde que temprano. Cuida tus palabras. Dice la palabra del Señor que se enojó, ¿verdad? Porque María y Aarón no habían tenido temor de hablar en contra del siervo de Dios, Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Aquí pasó dos cosas: se enojó el Señor y se apartó en ese momento de ellos. A veces hemos pensado que el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Quiero decirle algo: que la difamación, la ira, la calumnia, el chisme y todo lo que termine en maldad en nuestra boca es pecado delante de los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que por nuestras palabras un día seremos justificados, y por nuestras palabras un día seremos ¿qué? Condenados. ¿Para qué condenar nuestra alma en la vida eterna por causa de nuestra boca? No, en el nombre de Jesús. Por eso todo lo que edifique y alabe y glorifique y bendiga el nombre de Dios y la vida de mi prójimo, hermanos, eso hay que hacer. Dice la Biblia: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba, ¿qué? Dice la Biblia, leprosa como la nieve. ¿Qué le pasó a María cuando Jehová se enojó con ella y se apartó del lugar? ¿Qué dice la Biblia que María le sucede? Dice la palabra de Dios que se puso leprosa. Hay gente que en la vida no le va bien por su boca. Hay gente que puede estar bien enferma por su lengua. Hay gente que puede, los oídos de Jehová, estar cerrado ante sus oraciones, porque lo primero que Dios quiere escuchar de parte de él o de ellas es: Padre, perdóname por haber hablado en contra de algún hijo tuyo en algún momento de mi vida. Este es un tema serio que tiene que ser enseñado a la iglesia, para que evitemos algunas lepras que pudieran venir en contra de nuestra vida, hermanos. Dios no nos quiere leprosos. Muchas veces la lepra en la Biblia es tomada como un sinónimo ¿de qué? De pecado en la vida del creyente. Dice la palabra de Dios que cuando Jehová se enojó en contra de Aarón y de María y se apartó su presencia del lugar a donde los había llamado a traer para hablar con ellos, dice la palabra de Dios que María quedó leprosa. Y miren la reacción de Aarón al momento de ver que María había adquirido una lepra o un castigo de Dios. Y dice la palabra de Dios: y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Y mira lo que dice: y hemos pecado. ¿Ya se dio usted cuenta a quién asiste Aarón para que Aarón también no se volviera leproso? ¿Ya se dio usted cuenta primeramente a quién asiste? ¿Asiste a quién? Asiste a Moisés.
Hay situaciones que han salido de nuestros labios en contra de alguien, amada iglesia, y a veces primero queremos arreglar nuestra situación por causa de esa calumnia, esa murmuración o ese chisme. Primero queremos arreglarla ¿con quién? Con Dios. Pero a la luz del pasaje de Aarón, de María y de Moisés, la primera persona que Aarón había entendido en el corazón para arreglar su situación antes que Dios era ¿con quién? Era con quien él había ofendido con sus palabras. Dice la palabra de Dios que si quieres el perdón de Dios, primero tendrás que ¿qué? Perdonar a tu prójimo. Y dice la Biblia que si venís al altar y en tu mente consientes que hay algo de diferencia en contra de alguien o con tu prójimo, primero arregles eso y después vengas al altar de Dios. Míreme a los ojos. Si he hablado algo en contra de usted, estoy viendo a todos a los ojos, aún a mi esposa. Si he hablado algo en contra de usted, le pido perdón públicamente. Y si usted consiente que yo he hablado algo en contra suya y quiere usted arreglarlo en la privacidad de mi vida, al término de la predicación, le espero allá atrás. Tiene usted el derecho de hablar conmigo. Si fue cierto lo que llegó a sus oídos y yo lo reconozco, yo le pido perdón. Aparte de esto, pero si lo que le dijeron, que supuestamente yo lo dije, es falso, yo le diré que es falso y le pediré que me diga quién se lo dijo para que juntos vayamos y arreglemos esa condición. Si algo he dicho en contra de usted, le pido perdón en el nombre de Jesús. Perdóneme. Dice por ahí que es de valiente reconocer los errores. Pero si usted ha dicho algo en contra mía, y es un ejemplo, hermanos, y usted piensa que yo ya lo sé, o supone que alguien me dijo algo de usted y yo lo he creído, si usted se acerca y me pide perdón, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y si le da pena, de todos modos, lo perdono en el nombre de Jesús. Pero cortemos de tajo en el nombre de Jesús con la autoridad de Cristo, que muchas veces el enemigo de las almas de los hijos de Dios quiere ensuciar la paz y el corazón, la buena relación con Dios y con los hijos por medio de calumnias que a veces no son ciertas. Dice la palabra del Señor: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Qué aprendemos aquí? Antes de buscar el rostro de Dios y de pedirle a Dios que nos perdone por haber dicho algo en contra de alguien, busque a la persona que usted señaló, que usted criticó, que usted murmuró o que usted le inventó un falso y tal vez sabe que le hizo un daño, y pídale perdón. Antes los pastores decíamos: hermano, yo creo que usted anda mal con fulano o mengano con sutano, porque a veces hay cosas que ya son evidentes, ya salieron a la luz. Vaya y pídale perdón. Hermanos, si usted no quiere ir o no queremos ir con aquellas personas para pedirle perdón o perdonarles, mándele un mensaje, hágale una llamada, pero no continuemos en una guerra mediática entre te digo y me dices. Dice la palabra de Dios que Aarón le dice: no ponga sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Qué nos enseña Moisés en este pasaje, en este versículo? Hey, hermanos, Moisés, un hombre manso, un hombre humilde, un hombre lleno de la presencia de Dios, que ni siquiera se incomodó, se molestó, se enojó. O si hubiera querido, ¿verdad? Padre Santo, no solamente lo dejes leproso unos días, déjala toda la vida porque se lo merece. No, no actuó así.
un hombre sensato, lleno del temor de Dios en su vida, que aún a sabiendas que Aarón y María habrían hablado en contra de él, ¿qué hizo? Oró pidiendo a Dios la misericordia sobre esta pareja. Y es lo que podemos hacer nosotros, que en medio de la situación, de la calumnia, de la murmuración, del chisme y de los señalamientos, ¿qué debemos de hacer? Orar. Porque nuestra paz, porque nuestra salud emocional, porque nuestra salud relacional, porque nuestra buena relación con Dios lo vale. ¿Para qué engancharnos con cosas que no son ciertas? Me gusta una frase y no viene en la Biblia, viene en Facebook, ¿verdad? Lo que está quieto, ¿qué dice? Se deja quieto. ¿Para qué perder la paz? Enganchándonos, no, me la va a pagar y le voy a responder. No, hermanos, vamos a quietarnos y vamos a calmarlos en el nombre poderoso de Jesús, porque si lo que se dice en contra nuestra no es cierto, que sea Dios el que juzgue. Dice la palabra de Dios que ni siquiera podemos juzgar a nuestros hermanos, sino antes hablarles con misericordia y con compasión. Amén. Dice la palabra de Dios que clama Moisés a Jehová y le dice: te ruego, Dios, que lo sanes ahora. Y escuche la reacción de Dios. Respondiendo Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada afuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Qué se hizo con la mujer que había calumniado y había murmurado en contra de Moisés? ¿Qué dice la Biblia que Jehová hizo? Aunque Moisés había pedido misericordia para que no sucediese eso con Aarón, ¿qué dice la Biblia que hizo Jehová? Sáquenla. Dígale al hermano y a la hermana que está a su lado: en el nombre de Jesús, saca de tu vida la gente que te trae chismes, calumnias, murmuraciones, mitotes, difamaciones, que ni a ti te consta que lo que te dicen es cierto. Ay, nanita, ¿qué dice la Biblia que Jehová dijo? Sácala. ¿Cuántos días? 7. Ahora, Dios no le va a sacar de su casa, Dios tal vez no le va a sacar de la iglesia, pero ¿sabe qué? Pero sí nos puede sacar de su presencia, y eso es más doloroso. ¿Qué dice la Biblia? En la presencia de Jehová, ¿qué dice la Biblia? En la presencia de Jehová, ¿qué dice? Hay plenitud de gozo. Dice la palabra de Dios que Jehová dijo: sácala del campamento durante 7 días, y cuando todo esté bien, que se vuelva a la congregación. ¿Quieren que Jehová nos saque de su presencia? ¿Cuántos quieren eso? Levanten mano. Si en la palabra de Dios dice que en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo, si estamos fuera de la presencia de Jehová, hoy espiritualmente hablando, por causa de murmuración, chismes o calumnias, si dice la Biblia que la presencia de Jehová es gozo, fuera de la presencia de Jehová, ¿qué es, hermanos? Tristeza, odio, celo, enemistad, amargura, gritería, ira, malicia. Dios no quiere un pueblo que esté en la presencia de Él y el pueblo esté rezongando de Dios, de su casa y de sus hijos. Personalizo esta parte de la Biblia y de la palabra de Dios. Si en mi vida hay algo que a usted no le agrada, dígamelo a mí. Si en mi vida hay algo que usted no esté de acuerdo, dígamelo a mí. Si hay algo de la casa de Dios que a usted no le gusta, primero dígaselo a Dios y si quiere, después a mí. O si quiere, primero dígamelo a mí y después a Dios, y veremos qué hacemos en el nombre de Jesús. Pero no se vale que el pastor y los que se congregan en la casa de Dios, si algo no nos gusta, andemos afuera de la iglesia, y aún dentro, ¿cómo, hermanos?
murmurando. ¿Estamos acá? Porque no es sano y no es bueno. La presencia de Dios nos puede desechar de su casa. Dice el versículo 15: así María fue echada del campamento 7 días. ¡Qué vergüenza! ¡Qué señalamiento! Imagínense. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con María, con ellos. De una u otra manera, los planes de Dios para el pueblo se detuvieron durante 7 días. ¿Por qué vivir eso? Póngase de pie y vamos a terminar en esta hora. Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice, póngase de pie si es tan amable. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Lo que la iglesia ha hecho hasta el día de hoy, considero yo que lo ha hecho de buen corazón y de buena gana. Si ha sido del agrado de Dios y de la iglesia, gloria a Dios. Pero es que sea Dios quien juzgue nuestras vidas, y que sea Dios quien juzgue a su iglesia, que sea Dios quien juzgue al pastor y a la familia pastoral, que sea Dios que juzgue todo lo que aquí se hace en la casa de Dios, mas no nosotros. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. En pocas palabras, Dios está pidiendo a la iglesia: guarden silencio, por favor. Vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús. El altar de Dios está abierto. Primera de Corintios capítulo 10, para que entendamos y resumamos lo peligroso que es hablar y decir palabras que no son buenas ni sanas para Dios ni para nadie. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero algunos le echan una ayudadita para que más rápido los destruyan. No en el nombre de Jesús. Hoy he hecho un pacto con Dios en esta mañana. He venido lidiando en una condición de mi vida esta semana por esta condición. Pero quiero decirle algo. Muchas veces predico a la iglesia porque yo necesito recordármelo también. Y antes de orar y pasar acá al altar, en esa banca he hecho un pacto de silencio con Dios. Padre, si van a seguir los comentarios, las opiniones, que sigan. A partir de ahora, aquí entran y aquí salen. Yo me quedo con la paz y con la presencia de Dios. Tiene 20 minutos que descanso en el nombre del Señor. ¿Alguien quiere orar conmigo? ¿Alguien quiere hacer un pacto de silencio en su vida? ¿Qué es un pacto de silencio? Padre, hay gente que me tiene como la chancla de sus pies. Padre, a partir de ahora, te los pongo en tus manos. Te pido, Padre Santo, que los bendigas, que les ayudes, que les des sabiduría. Y si ha salido de nuestros labios algo, hermanos, que no es bueno ni para Dios, ni para nadie, ni para tu vida, hoy en esta mañana yo a Dios le digo, un pacto de silencio, no más en el nombre de Jesús. Amante Dios, en esta mañana te damos gracias. Es sorprendente, oh Dios, como a la luz de las Escrituras, Padre, tal vez una simple palabra, una simple charla que salió de Aarón y de María, Señor, pudo traer sobre María, Padre, una lepra, y pudo ser excluida, Padre, de la congregación durante 7 días. Padre Santo, tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, y estar lejos de tu presencia y de estar lejos de la congregación por causa de una difamación, un chisme o una calumnia, hoy en el nombre poderoso de Jesús nos perdemos de ello. Pero no queremos eso, Señor. No queremos que la lepra venga a nuestra vida. No queremos que el destructor venga y destruya los planes, propósitos y bendiciones y pensamientos de paz que tienes sobre nosotros. Hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, hago un compromiso, hago un pacto de silencio, oh Dios, en no abrir mis oídos a lo que digan de mí, en no abrir mi corazón a las palabras que digan de mi vida, falsas o ciertas, Señor.
Hoy en el nombre de Jesús me quedo con mi paz y me quedo con tu santa presencia. No me eches de tu Santo Espíritu, Dios. Hoy en esta hora, Padre Santo, si hemos dicho algo en contra de alguien, perdónanos. Si hemos dicho algo en contra tuya, oh Dios, perdónanos. Si hemos proferido palabra alguna en contra de Padre Santo de tus proyectos en la iglesia, perdónanos, Señor. Oh Jesús de Nazaret, ten misericordia de nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, renueva nuestro corazón y nuestra relación contigo y con los hijos de Dios. Oh bendito Padre, si alguien en algún momento de mi vida llega hacia mi vida o a la vida de mi hermano para provocarle con algo, Señor, hoy en esta hora, en el nombre de Jesús, en ese momento danos la sensatez y danos el temor del Espíritu Santo de Dios, porque si algo no nos consta, si de algo no estamos seguros, si de algo no estamos conscientes de lo que nos quieren decir o compartir para que nos involucremos en chismes o difamaciones, es mejor cerrar nuestros labios ante ti, oh Dios, porque nos estás oyendo, y ante la persona que se está señalando. Perdona, Señor Jesús, si en la iglesia llegase a suceder esto. Queremos ser una iglesia sana, queremos ser una iglesia fuerte, pero para hacerlo debemos de entender que no podemos alabar y glorificar el nombre de Dios y destruir y difamar la vida de nuestro prójimo. Perdónanos, Señor Jesús. Hoy como Aarón estamos viniendo delante de tu presencia para que nos perdones si hemos dicho cosas que no son buenas ni sanas en contra de alguien. En esta mañana, Espíritu Santo de Dios, nos devolvemos a la congregación con paz y tranquilidad, haciendo un pacto de silencio, Señor Jesucristo, de no abrir mi corazón a cualquier voz, sino solamente a tu palabra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, vaya en paz en su corazón. Si usted habló con Dios y le dijo: Padre, yo lo dije, vaya con el perdón de Dios. Y si usted está siendo tentado por algún tema, alguna condición de familia, de trabajo, de iglesia, en el nombre de Jesús, quédese tranquilo hasta que Dios llegue y hable con las personas que nos están dando detalles. Dice la palabra de Dios que a paz hemos sido llamados. Le amo en el amor de Cristo. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.